spot, el asado estaba a 2.90 y no había parrilla. No había parrilla. Bueno, muy bien. Hoy estaba leyendo que Elisa Carrió va a proponer en el Congreso un plan de reactivación de la economía. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, se lo vamos a consultar a Matías Sturt, que es director y economista jefe de INVEC, que es justamente un economista de Elisa Carrió. ¿Qué tal, Sturt? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué es una suerte de ministro de Economía de Lilita? Y bueno, soy economista, hago consultoría económica para empresas, pero también tengo una relación hace años con Lilita y la estoy asesorando en algunas cositas. Está muy bien. ¿En qué consiste, nos puede contar, en qué consiste este plan que quiere presentar Lilita Carrió para reactivar la economía? ¿Qué dice? Bueno, básicamente son una serie de propuestas de reducción de impuestos, de los impuestos que el partido identifica como los más distorsivos de la economía argentina, los que más daño le hacen al crecimiento económico y a la inversión y los que más desalineados están con respecto a esos impuestos en el resto del mundo. Un caso concreto es el impuesto a las ganancias de las empresas, por ejemplo. Argentina está en el top 10 de países que mayor impuesto a las ganancias a las empresas cobra, con el 35% de ganancias, mientras que la tendencia en el resto del mundo desde hace más de 20 años es a ir reduciendo, y esto tiene que ver con que el capital es cada vez más móvil a través de los países. Entonces, si atacás mucho al capital, el capital no se queda en tu país y se va a invertir a otro lado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el impuesto a los derechos a las exportaciones o las retenciones. Son un impuesto que existen en 8 o 9 países del mundo y tienen un nivel de recaudación como el de Argentina solo en 2 países del mundo. Entonces también es como una anomalía argentina. Y otro tema también relevante es el tema de las contribuciones patronales y los aportes personales sobre las nóminas salariales, que hacen que contratar o tener empleados en blancos en Argentina sea también más caro y más dificultoso que en otras economías. Sí. Junto con esa disminución en contribuciones, también se propone un aumento en la cantidad de empleados necesarios por empresas para que haya representantes sindicales. Hoy está en 10 trabajadores y se lo lleva a 20 trabajadores. Esto tiene que ver con que muchas empresas, generalmente pequeñas, expresan que muchas veces tienen más empleados, pero no los quieren tener registrados porque al pasar de 10 tienen una presión sindical a través de los representantes en las empresas que les empieza a complicar mucho el trabajo diario. Y en segundo lugar también, como parte de esta especie de cambios en el marco laboral, eliminar definitivamente la doble indemnización por despido que puso el gobierno el año pasado y que todavía sigue vigente. Se ha prometido eliminarla a mediados de este año, pero no sabemos si va a ocurrir o no. También usted habla del impuesto al cheque, por lo que leí, ¿no? Y la baja de ingresos brutos, ¿no? El impuesto, bueno, ahí con respecto al impuesto al cheque, el problema está en que es similar a ingresos brutos, en el sentido que es un impuesto en cascada que va encareciendo toda la cadena de producción y que atenta contra la formalización de la economía, o sea que indirectamente atenta contra la recaudación de otros impuestos, porque hacemos que la economía esté más en negro en lugar de que esté más en blanco. Ahí lo que se propone por el momento es, al menos tomar a cuenta del pago de otros impuestos, lo recaudado por impuesto al cheque. Y después, con respecto a ingresos brutos, como vos mencionás, ahí el tema está en que el Congreso Nacional no tiene potestad directa para cambiar esos impuestos, pero sí lo que se hace es invitar a todas las provincias a volver a adherir a un consenso fiscal como el que estaba vigente en 2017, que proponía la reducción gradual de las alícuotas de ingresos brutos en muchas actividades. Que, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo, hoy la fabricación de alimentos, la industria alimenticia de las provincias, debería estar grabada al 0% si se hubiera mantenido vigente el consenso fiscal de 2017. Si eso hoy estuviera pasando, entonces, en parte, el encarecimiento de los alimentos, que fue resultado de la guerra de Rusia y Ucrania, estaría pudiendo ser compensado con una rebaja impositiva y con un menor impacto a nivel interno. Y acá lo que me parece importante, que ahora lo podemos hablar porque tiene que ver con el costo fiscal de todo esto y la difícil situación fiscal que tiene Argentina, pero es importante notar que, por ejemplo, las provincias están con superávit. Entonces, es cierto que la situación fiscal de la nación es complicada y que hay que ver cómo esto se va compensando con reducciones de gastos, ir hacia una transformación del Estado que vaya hacia un Estado más chico y más eficiente, y en un Estado tan grande que no le resuelve problemas a nadie como el que hay actualmente.
Pero aún en las provincias, es decir, en los estados subnacionales que hoy tienen superávit, vemos que los gobernadores no tienen una tendencia a reducir impuestos. Cuando tienen déficit, la excusa es que tienen déficit, pero cuando tienen superávit, se arman cajas o se acumula superávit en lugar de reducir los impuestos y devolverle algo al sector privado. Matías, ahora Guillermo Laborda te saluda. Justamente te iba a preguntar de eso, ¿no? Porque, digamos, la parte más difícil es cómo compensás con reducciones del gasto esa... La verdad es, todos queremos que bajen los impuestos, ¿no? Pero ¿cómo haces para compensarlo y qué gastos recortás en detalle? Porque, lógicamente, la parte de vuelta, la parte de bajar impuestos es la más fácil, la más difícil, la de anunciar recortes, recortes y recortes. Exactamente. Bueno, el costo fiscal estimado del proyecto al año 2025, porque si bien hay cambios en muchos impuestos, se lo hace de una manera muy gradual para tener en cuenta esta situación. Al año 2025 tendría un costo de 1,5 puntos del PBI. Y algunos números que podemos hacer para analizar cómo eso se podría compensar, la verdad es que llaman bastante la atención. Pongo un solo ejemplo. En los últimos 2 años, el empleo público en Argentina creció más de 250.000 puestos de trabajo. Sí. Si a partir de hoy el empleo público se congelara, no estamos hablando de despedir a nadie, sino que solamente las personas que se van retirando del Estado no sean reemplazadas por nuevas contrataciones. O sea, no entra más nadie. En 4 años, a partir de ahora no entra más nadie. Exactamente. Una reorganización con los empleados que ya están en el Estado. Solo con ese efecto podríamos ahorrar 0,25 puntos del PBI por año. Es decir, que en 4 años tenemos un ahorro de 1 punto del PBI. Mamma mía. El déficit de las empresas públicas en el año 2019, cuando terminó el gobierno de Macri, era de 0,4 puntos del PBI. Hoy es de 1 punto del PBI. Así que, y en el medio no es que aparecieron nuevas empresas públicas o que se hayan estatizado más empresas públicas. Lo único que indica eso es que la administración de las mismas empresas públicas incrementó el déficit por ese concepto en 0,6 puntos del PBI. Es decir, que solo mejorando la eficiencia de la administración de las empresas públicas y congelando el ingreso de nuevos empleados, podemos ahorrar más de 1 punto del PBI en 4 años, que es el costo que tiene este proyecto. Y después claramente que hay un montón de... y me refiero a esos dos porque son tipos de gastos que ni siquiera dependen de una ley del Congreso, que dependen directamente de la administración del Poder Ejecutivo. Después, obviamente, que hay un montón de otras cuestiones para discutir. El régimen previsional, se habla habitualmente respecto de las cajas especiales, respecto de cómo tienen que ser los cálculos jubilatorios, la fórmula jubilatoria y demás. Todos esos debates creo que son debates valiosos a largo plazo, pero a veces cuando uno va por ahí dice, bueno, pero eso es imposible lograrlo. Entonces, muestro 2 casos concretos de gastos que se podrían solucionar únicamente con decisión política y sin tener que convencer diputados, senadores, etcétera, para que voten esto. Matías, por último, ¿usted ve en estos momentos una inflación galopante? Bueno, habría que ver qué entiende cada uno por galopante. Yo te digo los números. La inflación anualizada de los últimos 2 meses, que ya, porque uno puede decir, bueno, marzo dio 6,7, la guerra, algún problema particular, pero abril ya no hubo guerra y la inflación siguió siendo de 6. No es que no hubo guerra, digo, la guerra seguía estando, pero no fue un nuevo fenómeno que cambió respecto de marzo, era un fenómeno que ya existía. Y la inflación total siguió estando arriba del 6%, y la inflación núcleo fue más alta en abril que en marzo, que eso es un dato que me parece a mí que fue poco analizado, digamos. ¿Qué quiere decir? Que la inflación, más allá de los precios regulados y de los precios estacionales, fue más alta en abril que en marzo. Si nosotros anualizamos la inflación de estos 2 últimos meses, ya estamos en una tasa de inflación de más del 80%. Entonces, lo que quiero decir es que una inflación del 80% anualizada implica, yo diría que ya podemos estar hablando de un cambio de régimen inflacionario en Argentina. Si Argentina tenía hasta el momento lo que en la literatura se conoce como una inflación moderada, yo creo que en los últimos 2 meses ya estamos en un proceso de alta inflación. Más allá de los números, de alta inflación. Un dato relevante es que la gente... ¿A cuánto de una hiper estamos? Bueno, eso depende básicamente del cambio en el comportamiento de las personas, de los empresarios y de los trabajadores principalmente, que son los que determinan los 2 precios más importantes de la economía, que son en las paritarias y demás. Y las paritarias están en 60 promedio. Exactamente, 60 están cerrando las paritarias. Y eso ya también es la paritaria más alta de las últimas décadas. Sí, claro. Y no quiere decir eso que los salarios se están recuperando en términos reales. Es pura nominalidad, porque como la inflación también va y copia el aumento paritario, entonces estamos todos
en términos reales igual que antes, pero todo con una nominalidad mayor. Sí, o sea, el salario va por la escalera y los precios por el ascensor. Exactamente, porque la cuestión digamos, del desorden macroeconómico general y de expectativas se empieza a trasladar a los precios de una manera generalmente más rápida. Matías, muchísimas gracias, un gusto conocerlo. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Matías Surt, director y economista, jefe de INVEC. Sí, muy bueno. Muy bien, me pareció muy bien. Interesante. Doctor, sí. Interesante.